En 2012, algo se fracturó en la mente colectiva de la humanidad y desde ese momento todo ha ido cuesta abajo. Ese año, las tasas de depresión entre los adolescentes se dispararon de una forma que nadie esperaba. En las chicas, los casos crecieron más de un 130%. En los chicos, el aumento superó el 150%. Lo más inquietante es que este fenómeno no se limitó a Estados Unidos. El mismo patrón se repitió en los países desarrollados y también en varios países de Latinoamérica. Allí, entre 2013 y 2022, el número de jóvenes con síntomas de ansiedad y depresión se duplicó. Según datos de la OMS, sobre todo entre las chicas, fue como si el mundo entero hubiera presionado un interruptor invisible. Y ese interruptor tenía un nombre, el smartphone. En 2012, por primera vez, más de la mitad de los adolescentes poseían un celular propio. Instagram introdujo el desplazamiento infinito. Snapchat transformó los mensajes efímeros en el nuevo estándar. Y en cuestión de meses, la infancia dejó de vivirse al aire libre. A partir de ahí, comenzó a desarrollarse a través de las pantallas. La generación Z se convirtió en la primera de la historia en atravesar la adolescencia con un teléfono inteligente siempre en la mano. De 1990 a 2011, las tasas de depresión adolescente apenas cambiaron, con pequeñas oscilaciones, nada fuera de lo normal. Pero en 2012, la curva se disparó abruptamente. El psicólogo social Jonathan Haidt de la Universidad de Nueva York bautizó a esta cohorte como la generación ansiosa, y no fue una casualidad. En todos los países analizados, el punto de inflexión surgió en el mismo año, aquel en que más del 50% de los adolescentes tuvo acceso a un smartphone. Ya no se trataba de una simple queja sobre una juventud distraída. Era un fenómeno global, medido, documentado y verificable. Con la llegada de Facebook y del Internet de alta velocidad ya se habían producido transformaciones, pero ninguna comparable a esta, ni tan sincronizada culturalmente. Hoy, un adolescente promedio pasa entre 6 y 8 horas diarias frente a una pantalla, de las cuales unas 5 son dedicadas solo a redes sociales. Más tiempo del que invierte en dormir, estudiar o compartir con su familia. Haidt denomina a este proceso la gran reconfiguración, una alteración profunda del cerebro adolescente, moldeado por estímulos digitales en lugar de experiencias reales. Pero el daño va mucho más allá de la simple distracción. Se origina en lo más íntimo, las rutas químicas del cerebro. Lo que la cocaína representó para los años 80, Instagram lo encarna para la generación Z, no en sustancia, sino en efecto psicológico. Y esto no ocurre por casualidad. Es el resultado directo del sistema de condicionamiento conductual más eficaz que la humanidad haya presenciado. Los responsables no están ocultos en laboratorios secretos, sino en oficinas vidriadas en Silicon Valley. Sus productos no son drogas, sino aplicaciones. Investigaciones recientes revelan que el uso constante de redes sociales altera las vías de la dopamina, la sustancia que regula el placer, la motivación y la recompensa, generando una adicción auténtica comparable a la de las drogas químicas. Las cifras hablan por sí solas. Cerca de 60 millones de personas en el mundo sufren de adicción química, mientras que entre 200 y 300 millones muestran síntomas de dependencia digital. La llamada economía de la atención ha atrapado a más del triple de personas en una fracción del tiempo. Y esto no es una conjetura, sino neurociencia comprobada. Los estudios demuestran que incluso la simple expectativa de recibir me gusta o comentarios activa el mismo circuito cerebral de recompensa involucrado en las adicciones. La dopamina no se libera al recibir la recompensa, sino cuando la esperas. Ese breve retraso antes de que aparezcan las notificaciones no es un fallo técnico, es una estrategia deliberada, diseñada para generar la respuesta química máxima posible. Las recompensas impredecibles son las más adictivas. Es el mismo principio que rige las máquinas tragamonedas. Tu cerebro nunca sabe qué vendrá, así que permanece en estado de alerta, liberando dopamina con cada toque, cada desplazamiento, cada actualización, pero el fenómeno va más allá. La adicción digital no afecta solo la dopamina, sino también la serotonina y los opioides naturales del cuerpo, alterando el placer, la atención y la claridad mental. A diferencia de las drogas tradicionales, las redes sociales no necesitan aumentar la dosis, aumentan el estímulo. Lo que antes te mantenía enganchado ya no basta. Por eso, los algoritmos
comienzan a ofrecerte contenido más intenso, emocional y extremo. A esto se le llama escalada algorítmica, sistemas que aprenden de tus hábitos y te arrastran gradualmente hacia estímulos más poderosos. Un ejemplo, los vídeos infantiles. Colores imposibles, sonidos más altos que cualquier ambiente natural, cambios de escena más rápidos de lo que el ojo humano puede procesar. Estos estímulos programan los cerebros jóvenes para anhelar un placer que el mundo real nunca podrá proporcionar. Este trípode, expectativa, recompensa variable y escalamiento emocional, es el núcleo de toda esta ingeniería del comportamiento. Y fue sobre este tema que Sean Parker, uno de los primeros integrantes de Facebook, reflexionó en 2017, admitiendo que sin preverlo habían construido un sistema que se comunicaba directamente con las áreas más vulnerables de la mente humana. Los científicos se refieren a este fenómeno como descuento por demora, el impulso de elegir una recompensa inmediata, como deslizar el dedo por la pantalla en lugar de algo más significativo, como estudiar, dormir o pasar tiempo real con otras personas. Y si crees que estás a salvo porque usas bien tu teléfono, espera a descubrir lo que realmente ha hecho con tu capacidad de concentración. Piénsalo un instante. ¿Cuántas veces sentiste la necesidad de revisar tu celular mientras ves este video? Si eres honesto, probablemente más de una vez. Y si todavía no lo hiciste, esa necesidad llegará. Pero no es debilidad ni falta de fuerza de voluntad, es condicionamiento conductual. Tu cerebro ha sido programado para reaccionar así. Los estudios son contundentes. Nuestra capacidad de atención sostenida se ha desplomado. Hoy podemos concentrarnos durante lapsos un 60% más cortos que en 2003. Un cambio radical en solo 2 décadas. Y esto no es una simple molestia. Es el desmantelamiento silencioso de aquello que permitió todos los grandes logros de la humanidad. Ninguna obra maestra, descubrimiento científico o avance filosófico surgió de una mente distraída. Todos esos hitos nacieron de largas horas de enfoque profundo. Las imágenes cerebrales confirman que las personas que usan con frecuencia las redes sociales presentan alteraciones reales en su estructura cerebral. La corteza prefrontal, encargada del razonamiento y el autocontrol, se debilita, mientras que la amígdala y el sistema límbico, asociados a las emociones, se hiperactivan. En resumen, nos volvemos más sensibles, más impulsivos y más dependientes de estímulos intensos. Una persona promedio recibe casi 200 notificaciones al día, lo que equivale a una interrupción cada 10 minutos. Y cada una deja un residuo atencional, como si una parte de tu mente quedara atrapada en la tarea anterior durante casi 20 minutos. Como resultado, nunca estás completamente presente ni totalmente concentrado. TikTok y Reels llevaron esto al extremo. Han desarrollado una auténtica tecnología para fragmentar la atención. Ver vídeos cortos de manera continua entrena al cerebro para buscar novedad constante, recompensas instantáneas y pequeñas dosis de placer con cada desplazamiento. Tras horas inmerso en este tipo de contenido, todo lo demás se percibe como tedioso. Los libros parecen aburridos, las conversaciones largas se sienten agotadoras y los problemas complejos resultan imposibles de resolver. Por eso puedes pasar horas viendo TikTok sin cansarte, pero te cuesta leer un solo capítulo de un libro. Por eso te irrita que el Wi-Fi tarde 3 segundos en cargar o que prefieras ver videos de YouTube a velocidad 1.5x. Tu cerebro ha sido reconfigurado por patrones de estimulación tan artificiales que la vida real te resulta lenta, casi vacía. Pero el daño no termina ahí. Estamos perdiendo la capacidad de formar recuerdos duraderos, y esto sucede más rápido de lo que cualquiera imaginaba. En el pasado, los eruditos medievales memorizaban libros enteros, porque cada ejemplar era un tesoro. Hoy tenemos dificultades para recordar el número de teléfono de un amigo. Nuestros cerebros han sido adiestrados para buscar respuestas inmediatas, no para retener conocimiento. Este fenómeno se conoce como el efecto Google. Dejamos de memorizar porque confiamos en que podemos buscarlo más tarde. Pero la memoria no es un simple depósito de información. Es la base de la sabiduría, la creatividad y la identidad personal. Cuando te esfuerzas por recordar algo, el cerebro reconstruye conexiones, integra ideas y genera una comprensión genuina. Un estudio reciente mostró que los estudiantes que escribieron con ayuda de inteligencia artificial
social presentaron menor actividad cerebral durante el proceso y, minutos después, no recordaban lo que habían escrito. La información nunca llegó a transformarse en conocimiento profundo. Otro experimento comparó a alumnos que tomaban notas a mano con aquellos que escribían en computadoras. Aunque los mecanógrafos lograban registrar más contenido, los que usaron lápiz y papel obtuvieron mejores resultados semanas después. El acto físico de escribir promueve una integración neuronal que el teclado simplemente ignora. Y aquí entra en juego algo aún más preocupante: el impacto en la formación de la identidad. Una gran parte de lo que crees ser, tus recuerdos, aprendizajes y experiencias, proviene de la narrativa interna que construyes sobre ti mismo. Pero cuando externalizas tu memoria a los dispositivos, no solo pierdes información, pierdes el proceso que convierte la experiencia en significado. Las redes sociales han amplificado este efecto, creando lo que los investigadores llaman conciencia de audiencia, la sensación constante de estar siendo observado, evaluado y juzgado. Antes construíamos nuestra identidad en silencio, mediante la introspección y los logros personales. Hoy, cada vez más personas se definen a través de sus actuaciones públicas y la aprobación algorítmica. Vivimos, no para ser, sino para parecer. Las investigaciones confirman que las chicas son las más afectadas por estos sistemas. Los algoritmos les muestran contenido enfocado en la apariencia, las comparaciones, los filtros, los cuerpos perfectos y las vidas idealizadas. Así se forma un ciclo de autoevaluación permanente y desesperación silenciosa, en donde la vida real siempre luce inferior a las imágenes pulidas que ven en pantalla. Las cifras lo dicen todo. Los casos de dismorfia corporal se han multiplicado, incluso entre niñas de apenas 10 años. Muchas ya expresan una profunda insatisfacción con su aspecto, alimentada desde la infancia por las redes. Pero los chicos tampoco escapan. Ellos caen en otra trampa: pasar horas en entornos digitales diseñados para ofrecer placer inmediato y recompensas garantizadas, algo que la vida real raramente puede dar. Después de años repitiendo ese patrón, las consecuencias se vuelven previsibles, las relaciones reales se tornan distantes, la intimidad emocional resulta difícil de mantener y la mente busca sin descanso el mismo nivel de excitación artificial que las pantallas le enseñaron a desear. Los videojuegos siguen un principio similar: metas claras, recompensas inmediatas, logros rápidos, todo aquello que la vida real raras veces ofrece. Millones de jóvenes pasan entre 6 y 8 horas diarias dentro de esos mundos digitales, donde se sienten competentes, admirados y en control. Pero fuera de ellos se topan con la apatía, la falta de motivación y una creciente incapacidad para enfrentar tareas que requieren esfuerzo sin gratificación instantánea. Estudiar, crear o mantener vínculos auténticos. La pregunta entonces cambia de forma. Antes la gente se preguntaba: ¿en quién me estoy convirtiendo? Hoy la duda es otra: ¿cómo me ven los demás? Y ahí nace lo que los psicólogos llaman exclusión de identidad. Cuando alguien construye su autopercepción basándose en la validación externa en lugar de la exploración interna. Pero quien piense que esto solo afecta a los jóvenes se equivoca. La desconexión emocional se ha expandido a todas las edades. Nuestra capacidad de conectar de verdad se está reemplazando lentamente por interacciones calculadas y performativas. Esta es la gran paradoja de la era moderna. Somos la generación más conectada digitalmente de la historia y al mismo tiempo la más sola. Las investigaciones lo confirman. Los jóvenes adultos nunca se habían sentido tan aislados. Pese a tener cientos de contactos en línea, cada vez cuentan con menos amistades genuinas. Las redes sociales han alterado la manera en que nos relacionamos. En lugar de cultivar vínculos, buscamos seguidores. En lugar de conversar, publicamos actualizaciones. Cuando nuestras interacciones pasan por una pantalla, perdemos algo esencial: la mirada, el tono de voz, los gestos que crean empatía y confianza. Las plataformas han transformado el acto de conectar en un espectáculo. Los me gusta se han convertido en moneda social, los seguidores en estatus, y la validación ha sustituido a la comprensión. Lo que antes era un medio para acercarnos, ahora es una competencia por la visibilidad. Creamos relaciones que parecen íntimas, pero carecen de profundidad, empatía y apoyo mutuo. Y de ese vacío nace una nueva forma de ansiedad, la ansiedad social digital. Jóvenes que dominan los códigos de las
redes, los hashtags, los filtros, los algoritmos, pero que se sienten incómodos ante una conversación real. Pueden controlar su imagen en línea con precisión, pero no saben reaccionar sin un botón de edición, sin un filtro que los proteja o sin tiempo para elaborar una respuesta perfecta. Vivimos una época en la que es más fácil expresar emociones que sentirlas realmente. Y poco a poco, lo que estamos perdiendo no es solo la conexión con los demás, sino la capacidad de ser nosotros mismos. Los estudios revelan que figuras como Shakespeare utilizaban un vocabulario enorme de decenas de miles de palabras. Hoy, en cambio, las investigaciones muestran que los adolescentes usan muchas menos palabras al comunicarse, sustituyéndolas por emojis, memes y abreviaturas. Estamos criando una generación que puede expresar amistad con un emoji, pero tiene dificultades para experimentarla de verdad. Una generación que domina el lenguaje digital, pero que ha perdido parte del lenguaje humano. Y entonces surge la gran pregunta: ¿ya es demasiado tarde? ¿Hemos alterado de forma irreversible la conciencia humana o todavía hay tiempo para recuperar la claridad, el enfoque y la profundidad que se están desvaneciendo? La buena noticia es que el cerebro sigue siendo plástico. Puede cambiar a lo largo de toda la vida. La misma neuroplasticidad que permitió que las pantallas moldearan tu mente puede usarse para restaurar tu atención y reconectarte con la realidad. Las investigaciones demuestran que reducir los estímulos digitales intensos durante unas semanas puede disminuir la ansiedad y la depresión y reactivar la capacidad de sentir placer con las cosas simples. Esto ocurre porque el cerebro necesita reajustarse. Al exponerte al silencio y a la subestimulación, tu sistema de recompensa se recalibra, redescubriendo la satisfacción en las experiencias naturales. No se trata de volverte un ermitaño digital, ni de idealizar un pasado sin Internet, sino de una rebelión consciente contra los sistemas diseñados para capturar tu atención y transformarla en ganancias. Cada notificación que silencias, cada aplicación que eliminas, cada momento en el que decides vivir en lugar de grabar, es un acto de resistencia frente a la colonización de tu mente. Comienza con pasos pequeños. Crea islas analógicas en tu océano digital. Come sin el teléfono. Habla con alguien sin interrupciones. Sal a caminar sin auriculares, sin música, sin ningún tipo de distracción. Deja que tu mente divague. Es en esos espacios de silencio que solemos evitar donde surgen las ideas creativas. Practica lo que los científicos llaman entrenamiento de la memoria. Esconde tu celular durante 1 hora e intenta recordar algo sin buscarlo en Internet. Lee libros físicos que te exijan atención sostenida. Proponte metas largas, proyectos que tarden semanas o meses en completarse. Aprender un instrumento, desarrollar una habilidad, construir algo con tus propias manos. Crea algo que no pueda lograrse en 15 segundos. Y sobre todo, practica lo que muchos consideran una tortura moderna, pero que en realidad es terapia mental. No hacer absolutamente nada durante 30 minutos al día. Sin teléfono, sin televisión, sin música, sin estímulos. Solo tú y tus pensamientos. Es en ese silencio incómodo donde la mente reaprende la curiosidad, genera ideas y se reconecta con su centro. La tecnología por sí misma no es el enemigo. Es una herramienta inmensamente poderosa, capaz de educar, conectar y crear. El problema radica en cómo las plataformas están diseñadas, no para tu crecimiento, sino para tu retención. Debemos reaprender a distinguir entre uso activo y uso pasivo. Consumir contenido infinito, manipulado por algoritmos, agota la mente. En cambio, crear, programar, escribir, dibujar, aprender, fortalece tanto el cerebro como el espíritu. La tecnología es la misma, pero el efecto es opuesto. Una experiencia te vacía, la otra te expande. La diferencia está en una sola palabra: autodominio. O tú gestionas tu relación con la tecnología, o ella te gestiona a ti. Es momento de recordar qué estamos optimizando realmente. No se trata de productividad, ni de entretenimiento, ni de esa ilusión de felicidad inmediata que nos venden. El propósito verdadero es la expresión plena de la conciencia humana, con toda su complejidad, contradicción y belleza. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de decidir en cada instante si quiere ser un consumidor pasivo de contenido diseñado para manipular su conducta o un creador consciente de su propia mente, alguien que participa activamente en su evolución interior. Lo que está en juego va mucho más allá de la llamada ansiedad digital. Hablamos del futuro mismo de
de la conciencia humana, de la calidad del pensamiento, de la profundidad en las conversaciones y de la supervivencia de la empatía en un tiempo donde casi todo se ha vuelto artificial. Pero aún hay esperanza. La generación que hoy sufre una mente fragmentada puede liberarse si comprende lo que realmente está en riesgo. Y esa liberación comienza con un reconocimiento simple pero poderoso. La atención no es una mercancía. La conciencia no es un producto. Y tu cerebro no es una máquina programable por algoritmos ajenos. Somos seres humanos, portadores de un poder extraordinario. El poder de dirigir conscientemente nuestra mente hacia aquello que importa, hacia nuestro crecimiento interior y hacia el bien común. La decisión está frente a ti. Puedes seguir siendo un espectador pasivo en el mayor experimento psicológico de la historia, o convertirte en un arquitecto consciente de una tecnología que sirva a la vida y no a la extracción de tu alma en busca de interacción. Tu cerebro espera que recuperes el control.